Estimados amigos y amigas, creo que ya escuchamos la clase magistral, pero quisiera agradecer enormemente esta invitación que nos ha hecho el señor rector y agradecer también la presencia acá del intendente de la región del Maule, Hugo Veloso, el presidente de la Corte de Apelaciones, don Eduardo Meins Olivares, del gobernador de Talca, don Oscar Vera, la gobernadora de Linares, señora Claudia Aravena, el comandante del Regimiento de Infantería, el jefe de la 7ª Zona de Carabineros, autoridades de la Policía de Investigaciones, regionales ministeriales, miembros de la Junta Directiva y su distinguido presidente, don Jorge Aguad, y miembros de la comunidad académica, decanos, profesores, profesoras. Llegar a la universidad es un poco, como recordaba el rector, volver a algunos años atrás, cuando me desempeñé como secretario general de la Universidad de Chile, en aquellos tiempos cuando venía en ese carácter a la sede de Talca. Han pasado algunos años y algunas aguas en Chile, pero quisiera comenzar señalando mi agrado de estar aquí, porque aquí estamos en presencia de una universidad que es orgullo de todos ustedes, pero que es orgullo de Chile y de más allá de Chile. Acá hay un ejemplo de la forma como una universidad, desde la región mira a Chile, y mirando a Chile es capaz también de mirar al mundo. Acá es el ejemplo de una universidad que ha tenido un avance notable. Recuerdo esta universidad desde el año 90, cuando me tocó ser ministro de Educación, y en donde a través del Consejo de Rectores pudimos ver el inicio de un tremendo crecimiento. Y hoy entonces, como aquí se ha dicho y lo hemos visto en este video, es la principal de las universidades estatales a nivel regional y el espíritu público que la anima. Por ello es un honor estar acá para compartir el inicio del año académico. Y cuando me invitó el rector, traté de pensar qué se puede decir en una clase magistral, en un momento en donde creo sinceramente que Chile está al inicio de una nueva etapa. Me ha tocado participar de las actividades públicas del país durante un largo periodo de mi vida. Y lo que ahora constato es que lo que ayer hicimos, precisamente por lo que hicimos, hoy estamos en una etapa distinta. Y tenemos en consecuencia que entender que a lo mejor aquellas cosas que ayer fueron importantes en una agenda, ahora deben ser distintas porque tenemos una otra agenda. Pensando en lo que íbamos a conversar hoy, traté de pensar cómo sería una fotografía si quisiéramos hacerla del Chile del 90 y una fotografía 20 años después del Chile del 2010 con motivo del Bicentenario. Son políticas y son fotografías muy distintas, que hablan de dos sociedades que en 20 años tuvieron una capacidad de modificación y de cambio de un conjunto de factores y de elementos que porque los hemos vivido mucho no nos damos cuenta de lo que esto ha significado como mutación. Y entonces, si vemos en el mundo político, económico, social, esas mutaciones son muy profundas. En lo político hemos tenido un Estado subsidiario que sigue siendo subsidiario. Pero los cambios que se han generado son de tal envergadura, como hemos escuchado recientemente lo que nos ha dicho el rector, y lo que implica respecto de ese Estado. Pero también si miramos el entorno mundial y la crisis económica que hemos tenido, en ese entorno, cuando viene la crisis económica, no se piensa que los automercados se regulan a sí mismos. Se piensa que la solución a la crisis está en la solución política. Y se piensa entonces qué hace la señora Merkel, qué hace el presidente Bush primero, Obama después, o qué hace en el Reino Unido, ayer Gordon Brown o después qué hace el amigo David Cameron. Es decir, hay acá una necesidad de entender entonces
no solamente por las demandas de la sociedad chilena, por la naturaleza del mundo que cambia, qué Estado vamos a tener a futuro y qué significa eso como consecuencias políticas. Y si de ese Estado entendemos que va a depender buena parte del futuro, ese Estado, ¿qué tipo de unidad va a tener y qué tipo de descentralización va a tener? Y si hablamos de descentralización, es inevitable entonces que nos planteemos una pregunta más grande. ¿Las regiones van a ser necesariamente lo que hoy conocemos? ¿En qué medida las regiones originales más las dos que se han agregado después corresponden a una determinada visión de la sociedad chilena de finales de los 70, cuando surgen las regiones? ¿Y en qué medida entonces, si queremos una región a mayor descentralización, se va a necesitar una región de una mayor masa crítica, de una mayor dimensión? Y si así lo pensamos, entonces a lo mejor serán 6, 7 las grandes regiones o macroregiones, y ahí podemos pensar en una descentralización de una envergadura mucho mayor. Pero son temas políticos que están en el centro del debate en el Chile de hoy. Y también, digámoslo, son temas políticos otros. Como que en las primeras elecciones del 90, el 90% de los inscritos participaba, y ya en las últimas, a duras penas el 50%, para meditar que algo ocurre. Pero a eso le podemos agregar entonces el desarrollo de las nuevas tecnologías, que claro, no es resultado de lo que hemos hecho en Chile, pero que implican esas nuevas tecnologías un cambio en la capacidad de comunicación inmediata y la forma como esa capacidad de comunicación inmediata hace modificaciones profundas en una ciudadanía que a partir de su mayor información demanda más participación. A partir de esa mayor información demanda ser tomada en cuenta en cuanto a sus mensajes y sus planteamientos. Y este es un fenómeno mundial. ¿Qué instituciones políticas van a surgir como resultado de esta nueva realidad? Está por verse. En último término, el sistema democrático es producto de la invención de la imprenta. Sin prensa no habría habido un sistema democrático. ¿Cuáles van a ser las consecuencias políticas de estas nuevas tecnologías? Están por verse. ¿Cómo Chile se abre a ello? Es parte importante de nuestra forma de enfrentar el futuro. Y si aquí tenemos un desafío de un mundo político tan distinto, ¿qué decir en lo económico? El 90 tenemos una economía de $5.000 por habitante, y el año 2010 estamos en 16 o 17.000. Otra cosa es cómo está distribuido. Sí, es cierto, el año 90 Chile tenía el 16% de la producción mundial de cobre. El año 10 ya estaban en el 30%. Las reservas de cobre, 16, 15% del año 90, ahora un 30%. Y podríamos, claro está, decir también otros temas que no existían y que hoy existen, como una política de superávit estructural que nos ha permitido tener política anticíclica. ¿Y qué decir entonces si vemos lo que ha ocurrido en el ámbito social, en donde con mucho orgullo se puede decir bajamos los niveles de población viviendo bajo la línea de pobreza de 40% a 10%? Sí, está bien, pero ¿qué quiere decir ese 29% que dejó atrás la pobreza y las demandas de hoy? Problema de futuro. Sí, es cierto, podemos decir también que tenemos había un 12% de mortalidad infantil, 12 por 1000 de mortalidad infantil, y se bajó a 8. Orgullosos, 8 nos permite estar en primer lugar de América Latina. No tan orgullosos si pensamos que en una comuna de Chile la mortalidad es 2 por 1000 en lugar de 8, pero en otra comuna es 43 por 1000, en lugar de 8, que es un promedio. Y por lo tanto, la gradiente de 2 a 43 nos dice que pueden estar orgullosos del promedio, pero no del nivel de gradiente entre 2 y 43. O sea, orgullosos de lo que sí hicimos, pero un desafío mucho más grande de no estar contentos con 2 y 43. Es que ese es, yo diría, el tema central.
¿Y qué decir entonces de la esperanza de vida, que hemos sido capaces de aumentarla? Y hoy tenemos una esperanza de vida con un ingreso per cápita del que tenemos, que anda por ahí con un país del tamaño y con el ingreso per cápita de Estados Unidos. Es para estar orgullosos. Pero las diferencias también en nivel socioeconómico y esperanzas de vida es para estar preocupados. Por lo tanto, si queremos mirar la educación, después de la clase que nos ha hecho el rector, es poco lo que se puede agregar. Salvo está decir que en el 90 había 200 o 220.000 estudiantes en universidades y otras instituciones de educación superior, y en 1910 sobre 1.100.000 en instituciones de educación superior. Es claro que el año 90, de esos 200.000, había un 40% de la cohorte que corresponde al nivel del quintil superior en las universidades, y el quintil inferior solo un 4%. Y si vamos ahora a ver qué es lo que nos ocurría en el 2010, había un avance. El 40% era cercano al 60% y el 4% era cercano al 16%. Pero queda un largo camino por recorrer. ¿Por qué digo esto? Había un nivel de desnutrición. El año 90, ahora los temas en muchos de nuestros establecimientos educacionales es el nivel de precisamente lo opuesto, los niveles de obesidad. Son dos cuadros y dos fotos muy distintas, pero que nos plantean entonces la nueva etapa que aquí se debe iniciar. ¿Qué es lo que tiene que mirar hoy Chile? Y aquí me parece entonces que lo planteado por el rector pasa a ser tan importante respecto de la naturaleza del Estado y qué es lo que le queremos demandar a él. Y en consecuencia, toda esta discusión constitucional es una discusión que tiene que ver con un tema muy profundo. Es cierto, se terminaron los enclaves llamados autoritarios, que existían en el año 90 y que desaparecieron en el 2010, salvo uno, el sistema binominal que se derogó en estos días. Pero precisamente porque ya no hay esos enclaves autoritarios, entonces precisamente podemos iniciar una forma distinta de mirar cómo hacemos un nuevo contrato entre los chilenos y chilenas. Y esto entonces es lo que me parece tan importante, porque precisamente ahora tenemos una ciudadanía que se siente más segura de sí misma, más empoderada, una ciudadanía más demandante y más exigente. No es un patrimonio exclusivo de la ciudadanía chilena, lo vemos a lo largo y a lo ancho de todos los continentes. Hay una nueva forma de incorporarse a la actividad pública, y esto lo vemos aquí y en América Latina. Y el debate que hay es cómo somos capaces entonces, la democracia, que por definición es representativa, elegimos a nuestros representantes para que en nombre nuestro tomen las medidas que deben tomarse. ¿Cómo esa democracia representativa introduce elementos crecientes de mayor satisfacción, de mayor participación para tener un oído atento a lo que se nos quiere decir? Es que hay una ciudadanía que demanda una más consideración por sus propios puntos de vista. Y surgen instituciones de distinta naturaleza que estarán en el debate constitucional y en buena hora. No exclusivo de Chile, de todas partes. La posibilidad del referéndum revocatorio. Sí, claro, puede ser. Pero el referéndum revocatorio implica que usted elige a una autoridad y a mitad de mandato puede pedir, le revoco los poderes que le di. Así, pero toda institución política tiene consecuencias políticas. Si se establece un referéndum revocatorio, el alcalde elegido, el intendente que el día de mañana pueda ser elegido, el presidente de la República que se elija, a mitad de periodo, su primera valla va a ser que no haya referéndum revocatorio. Y si se lo piden, ganarlo. Entonces los temas difíciles a resolver, mejor los dejo para el segundo periodo. Hay consecuencias, ¿verdad? Y si los temas son urgentes, mejor que los haga de entrada. Este tipo de situaciones es lo que está en el debate, pero tiene que ser un debate informado, respetuoso, y que a mi juicio es muy importante que se dé ahora porque hay una etapa nueva, que coincide con una etapa nueva en unas otras partes del mundo, producto de tecnologías y producto de situaciones que todos estamos conociendo. Y si a eso usted le agrega que desde el punto de vista de la economía,
Claramente es otra etapa. ¿Por qué lo digo? Porque el crecimiento que era tan importante implicaba una suerte de paradigma clásico. Tenga usted crecimiento, aumente el ingreso por habitante y van a mejorar los indicadores económicos y sociales. Y efectivamente así ha sido. Cuando pasamos de 5 a 10.000, de 10.000 a 15.000 y los indicadores económicos sociales mejoran en Chile. Aumento del ingreso, más políticas bien focalizadas que todos ustedes conocen. Y ello es positivo, pero digámoslo también derechamente, después de los 20, 22.000 dólares por habitante, no es el aumento del ingreso por habitante lo que produce la mejora, sino, y ahí están los indicadores de todos los países desarrollados para decirlo, la forma como ese ingreso se distribuye. Y entonces Japón o los países escandinavos tienen mucho mejores indicadores sociales, muchos de ellos con niveles per cápita inferiores a los de Estados Unidos que los del propio Estados Unidos. Y la pregunta entonces es, Chile, y al igual que el resto de los países de América Latina, que están prontos a pasar la valla de los 22, 25.000 dólares por habitante, ¿qué distribución de ingreso tienen? Y cómo entonces ahí tiene un primer gran desafío desde el punto de vista económico. Pero junto con eso, hay otro cambio de paradigma en el mundo que lo estamos percibiendo de una manera creciente. En los 90 se hablaba muy poco de ello. Me refiero al calentamiento global y al cambio climático, que lo estamos sufriendo. Y en el futuro, junto al ingreso por habitante, le van a decir, dígame, ¿y cuál es el nivel de emisión por persona que tienen en su país? Y ese nivel de emisión de gases de efecto invernadero por persona nos va a dar la patente de cuál es el grado de civilización que hay en esa sociedad. ¿Cuál es el grado de civilismo que hay en esa sociedad? ¿Está preocupado por lo que ocurre o no está preocupado? Y claro, si hemos de ser serios, si vamos a ser 9.000 millones de seres humanos de aquí al año 2050, ningún ser humano va a poder emitir más de 2 toneladas por persona. Y hoy Estados Unidos emite 22, hoy los países europeos aproximadamente entre 10 y 12, nosotros los latinoamericanos alrededor de 5 o 6, China alrededor de 5, India está en los 2, para tener una idea. El problema es que queremos seguir creciendo y no podemos, al contrario, hay que crecer con menor emisión. Tremendo desafío, pero ahí está. Y a esto yo agregaría que los otros tipos de desafíos tienen que ser, del punto de vista económico, en donde respecto del cobre, y por eso dije las cifras que dije para llamarles la atención a este punto, estamos orgullosos que somos los primeros productores de cobre del mundo. Lo que no debe tenernos tan orgullosos es que anualmente importamos, solo en bienes de capital, más de 500, 600 millones de dólares. En camiones importamos más de 350 millones. Y podemos decir en Chile que en Chile están 1/3 de todos los camiones del mundo que se usan en la gran minería. El desafío para Chile es cuántos de esos camiones, qué parte de esos camiones van a ser producidos en Chile. Es decir, en qué medida estamos en condiciones de entender que recursos son naturales y que nos dan un gran bonanza económica, estamos en condiciones de agregar valor a partir de los insumos que allí hay. Eso es lo que nos enseñan los países que ayer fueron mineros y que hoy son los que nos exportan los bienes de capital que ellos producen, porque ya no producen cobre ni otros metales y que nosotros usamos. Las forestales, toda la maquinaria forestal más sofisticada llega a esos países. Tienen pocos bosques ya, pero la maquinaria es la que usamos acá. Entonces, en esta nueva etapa, el tema de ese salto a esas nuevas tecnologías es lo que hace colocar a nuestro sistema universitario y científico en un primer plano para el tipo de desarrollo futuro. Y en consecuencia, si la universidad pasaba a ser un elemento significativo antes, ahora tiene que tener un nivel central.
Ejemplo muy concreto. Chile no tiene más de 300 investigadores en el ámbito del cobre. Australia tiene 6.000. El actual gobierno se ha propuesto llegar en este periodo de 300 a 600. Es el comienzo del camino correcto. ¿Cómo somos capaces entonces de entender este tema? Se discute un acuerdo de cooperación transpacífica, el TPP, el Trans-Pacific Partnership. En ese acuerdo, el elemento central de debate hoy es propiedad intelectual. O sea, el elemento central del debate es las patentes que protegen o protegerán los nuevos adelantos tecnológicos que se hagan de un mundo a otro y cuánto se cobra por ello.